Buenos días. El estudio de hoy, el estudio que quiero compartirles esta mañana, fue un estudio que, te voy a ser sincero, a mí me tocó mucho. No sé si ya todos fueron a ver la película de El Vencedor. Varia gente tuvo la oportunidad de ir a verla la semana pasada. Y viendo la película, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención. En aquella película, cuando el coach de básquetbol, ahora sí que Dios lo mete en la habitación de la persona que estaba ciega, le da la oportunidad de conocerla, fue algo que a mí me impactó mucho. Y te voy a decir por qué, te quiero compartir por qué y qué es lo que realmente me llevó a escribir este estudio. La segunda vez que el coach llega con el cieguito, pues él llega a pedirle ayuda, porque no sabía cómo entrenar a su corredora. Y cuando esta persona le hace la pregunta al coach, le dice, bueno, ¿y tú quién eres, no? Y él automáticamente da su mejor carta, ¿no? Pues yo soy coach de la secundaria, soy coach de básquetbol. Y le dice, bueno, ¿y si te quitaran eso, quién eres? Bueno, pues soy maestro de historia. Ok, ¿y si te quitaran eso, quién eres? Bueno, pues soy un esposo, padre de 2 hijos. Y todavía él dice, bueno, ¿y si te quitaran a tu esposa, que Dios no lo quiere, y a tus hijos, quién eres? Bueno, pues soy, y él da lo último, bueno, pues soy un ciudadano americano y blanco. ¿Ok? Y le dice, ¿y si te quitaran eso, quién eres? Y él hasta el último dijo, bueno, pues soy cristiano. Y le dijo, y le contesta, más bien le hace una pregunta a la persona que estaba ciega, le dice, bueno, ¿y qué tan importante es para ti ser cristiano? Y él dijo, no, pues es muy importante. Y le dice, ¿por qué? Porque soy seguidor de Cristo. Y le dice, bueno, pues para ser cristiano parece que no está dentro de tus prioridades. Y te soy sincero, ahora sí que a mí me pasa lo mismo. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y quién es Justo? Yo saco mi mayor carta. Pues soy Justo Casasa, soy capacitador internacional de TRX. Habemos 2 en todo México. Eso me coloca en algo muy alto. Pero pues no me dicen, bueno, yo no salgo diciendo que soy cristiano, ¿no? Soy seguidor de Cristo. Y eso me llevó realmente Dios me guió a armar este estudio, y por eso le quise poner Cristo en nuestra vida. Y quisiera que nos hiciéramos una pregunta, ¿es realmente Cristo en nuestra vida? ¿Es realmente Cristo lo que está definiendo nuestra vida, lo que define quiénes somos, lo que define qué hacemos? Y leyendo un poco, pude ir al libro de Filipenses. Es un libro que, la verdad, son 4 capítulos que hablan impresionantemente de la vida de Pablo. Y este libro de Filipenses, pues habla de la conducta cristiana. Es un libro que nos enseña a vivir con gozo. Realmente todo Filipenses, pues el sello que Pablo le quiere imprimir a ese libro de Filipenses es pues, cómo vivir gozosos. Y todas las cartas de Pablo, algunas se escribieron en la cárcel. Y esta es una de ellas. Y no importaba en la situación en la que Pablo estuviera viviendo, no importaba la situación que Pablo estuviera viviendo, él
Realmente este gozo es lo que nos imprime, es el gozo de la vida cristiana. Es el gozo que Pablo encontraba sin preocuparse de la situación en la que él estuviera viviendo. Es una carta que nos habla del gozo, el compromiso y la reconciliación. Y quiero leerte realmente en dónde se va a basar, en qué pasaje de este libro quise hacer este estudio. Y es en el capítulo 1. Del versículo 12 al 26 dice: para mí el vivir es Cristo. Te lo voy a compartir, voy a leer todo el pasaje y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Es un pasaje, pero yo quiero enfocar todo el estudio en este capítulo, del versículo 21 al 24. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, el vivir era realmente vivir para Cristo. Cristo era su razón de vivir y vivía desde que Pablo se convirtió. Él empezó a vivir para Cristo. Leyendo Hechos, desde que Pablo iba hacia Damasco, y cuando se le cruzó el Señor Jesucristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía ni quién era, y Saulo le dijo: ¿y quién eres tú, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Él, lo que Pablo le dijo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé, muchas veces podemos leer este versículo y decimos: wow, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero podemos pasar y pasar ese libro de Efesios y leerlo, pero ¿realmente lo estamos apropiando como Dios quisiera que lo apropiemos? Porque podemos decir que vivimos para Cristo, pero
Mi pregunta es, ¿realmente estamos viviendo para Cristo? ¿Como iglesia estamos viviendo para Cristo? Y quiero enfatizar 5 puntos en los cuales, ¿por qué Pablo vivía para Cristo con todo su corazón? Como ya te comenté, Cristo para Pablo, Cristo era toda su vida. Y el primer punto que me gustaría profundizar, para que Cristo sea tu vida y para que realmente tú puedas apropiar, que puedas decir que realmente para ti o para nosotros el vivir es Cristo. Cristo solo se puede convertir en nuestra prioridad de vida si nos hemos convertido. Una persona que no se ha convertido no puede decir que su vida es Cristo. Hay una diferencia cuando somos incrédulos a cuando realmente somos creyentes. Y quiero compartirte lo que dice Tito del 3 al 3, en el capítulo 3. Dice: justificados por su gracia. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo, desde que se convierte, lo primero que él quiso era hacer la voluntad de Dios. Cuando le dice a Jesucristo: ¿qué quieres que yo haga? Él ahí empieza a buscar la voluntad de Dios. Era una persona completamente letrada, conocía la ley, pero no conocía a Cristo. Y él, durante toda su vida, él apropió este versículo. Cristo era su vida. Lo que te acabo de compartir es una persona, para vivir para Cristo, para realmente apropiar eso, tiene que estar convertida, tiene que haberle entregado su vida a Cristo. Dios, por su gracia, nos salvó. En esta semana, en el estudio, platicando con los chicos, estábamos viendo la diferencia entre lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Y la gracia es recibir lo que no merecemos. Dios nos perdonó por su gracia, y por su misericordia no nos dio lo que realmente merecíamos. Solamente aquellos que hemos vuelto a nacer, si está en nuestros corazones, podemos vivir para Cristo. Un segundo punto es, para que Cristo pueda ser nuestra vida, tenemos que entender que Jesucristo es el origen de nuestra vida. En Génesis 1, 26 y 27, Dios nos muestra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios
Dios está hablando en plural. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, realmente Dios nos hizo a la imagen de Cristo, a su imagen. Y Cristo es el origen de nuestra vida. Tenemos que entender que Él es el origen de nuestra vida. Y en Efesios 2:10, Él nos hace ver que somos hechura suya, creados en Dios, creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó en Cristo Jesús por un plan. Y el hecho de que Dios nos haya creado y el hecho de que tú y yo estemos vivos hoy no es un error, no es casualidad. Somos creados, somos creación de Dios y somos creados en Cristo Jesús para poder cumplir el proyecto que Dios diseñó de antemano para todos nosotros. ¿Cómo Pablo, siendo quien era, él puede decir que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia? Ahí Pablo se dio cuenta que Jesucristo era el objeto de su vida, así como Dios quiere que Jesucristo sea el objeto de nuestra vida. En Filipenses 3:8, Pablo nos muestra un versículo que dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona, y lo mismo lo dice en sus cartas, él era fariseo de fariseos, era una persona que realmente conocía la ley, no era una persona sin conocimiento, era una persona completamente culta. Y se dio cuenta de que todo lo que realmente Pablo había hecho a lo largo de su vida no le servía absolutamente de nada si no tenía a Cristo. Todo lo que pudo haber estudiado Pablo no le servía de nada. Dios le hace ver que él tenía una ceguera espiritual que no le servía de nada si no conocía a Cristo. Volviendo un poco a la película, si a ti hoy te quitaran tu título universitario, de maestría, no sé si tengas un doctorado, si hoy realmente a ti te quitaran absolutamente todo y no tienes a Cristo, no seríamos nada. En cambio, si nos quitan todo, pero tenemos a Cristo, no nos faltaría absolutamente nada. Escribiendo este punto, ¿realmente consideramos todo lo que hicimos en esta vida como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo? No estamos hablando de algunas cosas, sino de todo lo que tenemos, todas las cosas materiales que tenemos, todo lo que somos, todo lo que poseemos. Si comparáramos todo, ¿en dónde estaría nuestro amor? ¿Qué es lo que ganaría en tu vida? ¿El amor que le tienes a Cristo o el amor que le tienes a lo que tú has hecho? Para que Cristo pueda ser el objeto de nuestra vida, deberíamos considerar todas estas cosas como basura. No que sean basura en sí, sino que al comparar todo esto con el amor de Cristo, todas estas cosas no sean un impedimento para hacer su voluntad y para conocerlo más.
Para Pablo no había absolutamente nada más importante que el conocer a Cristo. Un cuarto punto con el cual podríamos decir que Jesucristo es nuestra vida es cuando Jesucristo es el ejemplo de nuestra vida. En la carta de Filipenses, en el capítulo 2, Pablo nos muestra cómo debería ser Cristo, nuestro ejemplo de vida. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Cristo debe ser el ejemplo de nuestra vida. Cristo debe ser nuestro rol a seguir. Hoy en esta época en la que vivimos, podemos añorar y desear ser como tal o como tal persona, o tenemos roles de vida. La vida de esta persona o de tal persona nos impacta, pero Jesucristo debe ser nuestro ejemplo a seguir. Y en ese versículo Dios nos muestra claramente varias cosas. Jesucristo fue una persona humilde, que siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Él como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Mi pregunta es, como creyentes, como seguidores de Cristo, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros familiares? ¿Qué es lo que nuestros conocidos, es lo que realmente están viendo en nosotros? ¿Nuestra vida está impactando a la demás gente a venir a Cristo? ¿O nuestra vida está siendo un tropiezo para la gente que no conoce a Cristo? Así que como cuando vivíamos en incredulidad, pues nosotros podemos hacer y deshacer, y no importaba, bueno, por lo menos a mí no me importaba lo que la demás gente pensara de mí. Pero ahora en Cristo, pues Dios nos hace ver claramente que ya no eres tú, sino estás manchando el nombre de Cristo. Y Jesucristo tiene que ser nuestro ejemplo a seguir en todo. Dios nos mostró en la vida de Jesucristo una persona, primeramente, que se humilló a sí mismo, que se entregó, una persona que era obediente. Y hay un versículo que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 al 6, y el apóstol Juan nos muestra: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Oye, para nosotros como seres humanos es imposible poder ser como Jesucristo. Ese debería ser nuestro rol a seguir, la manera en la cual nosotros añorásemos ser como Jesucristo. Te soy sincero, a mí me cuesta mucho trabajo. Estás hablando, ahora sí que aquí enfrente de ti está una persona que era muy dura. Sigo siendo, gracias, ya no tanto. Pero el ser como Jesucristo debe ser lo que realmente nosotros deseemos ser. Una persona que ame a su prójimo. Así que es el segundo mandamiento. Para nosotros es imposible ser como Jesús, pero es a través de su gracia.
cómo Dios nos puede dar esa gracia para ser como Jesucristo y andar como Él anduvo. Quinto punto que aquí es donde entra un poco más a esos versículos que nos dejó Pablo, es Cristo debe ser la meta de nuestra vida. Cuando Pablo compartía que para él el vivir era Cristo, él nos muestra que la meta de Pablo era Jesucristo. Te voy a compartir lo que dice Filipenses 3, 12 y 14. Dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era la razón de vivir de Pablo? Para Pablo no había cosa más importante que el vivir para Cristo, y él prefería quedarse aquí en la tierra que estar con Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque sabía que él tenía un llamado, que era el vivir para Cristo, compartiendo su palabra. Y esa debe ser nuestra meta de vida, el compartir de Cristo. Y mira, este punto a mí me lleva mucho a comparar la vida en Cristo como una carrera. No sé si aquí alguien sea corredor, pero ahora sí que desde que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, es como si te hubieras inscrito a una carrera. Yo te voy a ser sincero, cuando yo me convertí, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, me inscribí en una carrera que desconocía completamente, y al principio dije, ahora sí, ¿a cuál me inscribí? Por lo general, cuando tú te inscribes en una carrera, te dejan ver dos cosas: la ruta de la carrera y la altimetría. Dices, ok, aquí se va a poner dura la cosa, y aquí es donde ya voy agarrando bajada. Pero la vida en Cristo es completamente diferente. Es una carrera en la cual Dios nos da la oportunidad de comenzar, y es una carrera como una carrera de obstáculos. Hay unas carreras que se llama Spartan Race, no sé si las conozcas, pero es una carrera que a lo largo de todo el trayecto, sean 21 kilómetros, 15, los kilómetros que sean, va a haber obstáculos en cada kilómetro. Pero nuestra meta debe ser, nuestro objetivo debe ser llegar a esa meta. Dios nos da la oportunidad de correr esa carrera, y lo que Dios no quiere es de que nosotros tiremos la toalla en el primer obstáculo. Yo me acuerdo, te voy a compartir algo personal. La segunda vez que yo corrí esa carrera, así que Diana era mi alumna, y la inscribí sin que ella supiera. Yo agarré y le dije, ya estás inscrita y la vas a correr. Es así, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo es prácticamente igual. Ella no tenía ni idea de lo que era una carrera de ese tipo, porque nunca la había corrido. Yo ya más o menos sabía a lo que nos íbamos a enfrentar, pero gracias a Dios, tanto ella como yo pudimos terminar esa carrera. Oye, en diferentes, ella la corrió antes que yo la corrí después, pero nuestra vida en Cristo es esa carrera, que es lo único que nos puede dar, así que ¿qué es lo único que nos puede ayudar a correr esa carrera?
Son dos cosas. En cualquier carrera siempre hay centros de hidratación. En el kilómetro 3, en el 5. Cuando la cosa se pone más dura, hay hasta alimentos. Y lo único que nos puede dar el alimento en esa carrera es la palabra de Dios. Es realmente estar llenos de Él. Pero durante esa carrera, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo a la hora de correr? En esa carrera te comento que hay demasiados obstáculos. Y si Dios nos puso en esta carrera, es para que nosotros podamos compartir de Cristo. Ahora sí que ayudar a esas personas que Dios nos va poniendo en nuestro recorrer. Cada día que pasa, Dios nos da la oportunidad de correr 1 kilómetro más. Oye, ¿esta carrera de cuántos kilómetros es? No lo sé. Solamente Dios lo sabe. De hecho, Pablo fue una persona que terminó su carrera en vida. Él, si hubiera sido corredor, él digamos que corrió en el ámbito de los corredores, digamos que él corrió de más. En la carta de Timoteo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo sabía perfectamente que su vida, la carrera en la cual él había corrido, había llegado a un fin. Pero él sabía perfectamente que había acabado su carrera y que iba a haber recompensas al terminar su carrera. Pero para Pablo lo más importante es lo que dice en el versículo de Filipenses 1:24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hoy para ti, ¿qué es lo más importante para ti? Cuando dice Pablo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues yo conozco gente que dice, ¿sabes qué? Yo ya me quisiera ir de este mundo, hay muchos problemas, hay muchas adversidades en las cuales estoy viviendo, yo ya me quisiera ir. Pero Pablo sabía que era más necesario para él quedarse por causa de seguir compartiendo su palabra que el estar en Cristo, que el estar en la presencia de Cristo. Entonces, Dios nos da la oportunidad, si estamos vivos y si le hemos entregado nuestra vida a Cristo y estamos vivos, es por una sola razón. Es para aprender a vivir para Él y por Él. Yo hoy te quisiera preguntar, ¿vives para Cristo o vives para ti? ¿Podrías apropiar lo que realmente Pablo decía que para él el vivir era Cristo? ¿A cuántas personas tú le has compartido de Cristo? No en este año, sino en esta semana. ¿Qué realmente estás haciendo para vivir para Cristo? ¿A cuánta gente tú le has compartido de Cristo? O inclusive lo has llevado a los pies de Cristo. Más local. ¿Cuántas personas de esta iglesia están aquí por Cristo? Están aquí por ti. Entonces, para Pablo, lo más importante era estar en la carne por causa de las personas que aún ni siquiera conocía y les podía compartir. Cuando tú terminas una carrera, lo que te dan al término de esa carrera, cuando tú cruzas la meta, si es que la terminaste, te dan una medalla. Mira, en la carrera cristiana se valen varias cosas. Tú puedes correr rapidísimo, puedes bajar el ritmo si quieres. Pero
Lo que no puedes hacer es salirte y decir, ya. De hecho, no sé quiénes han corrido una carrera urbana, pero hasta el final viene algo que se llama la barredora. A los que están hasta atrás, a los que ya no pudieron terminar su carrera, ya cuando se termine el límite de tiempo, así que pasa esa barredora por ti, por las personas que no terminaron su carrera. En la carrera en Cristo se vale todo, menos rendirse. Y mientras nosotros corremos esa carrera, hay algo que nos debe de motivar a vivir esa carrera, y es tener la esperanza, más bien es saber que Cristo, y tener en cuenta que Cristo es la esperanza, que sea la esperanza de nuestra vida. Lo que Dios quiere es de que nosotros terminemos esa carrera. Lo que Dios quiere es de que nosotros vivamos para Cristo, le sirvamos a Él. Mi pregunta es, ¿cuál es tu esperanza de vida? ¿Qué es lo que tú realmente anhelas, añoras en esta vida? ¿Qué es lo que más quisieras? Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice que para él morir es ganancia. Y él no sabe entonces qué escoger. Fíjate lo que dice en el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para Pablo la esperanza, Cristo era su esperanza. ¿Por qué? Porque sabía que algún día él iba a estar en su presencia y lo iba a poder ver cara a cara. Todos algún día vamos a partir. Todos algún día, lo creas o no, vamos a estar ante la presencia de Dios. Lo que más añoraba Pablo era estar en la presencia de Cristo, el estar con Él. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, 2 y 3, dice esto: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Perdón, me salté el versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En esta carrera cristiana, en esta carrera en Cristo, tenemos que añorar algún día saber que lo vamos a ver a Él. Y eso tiene que ser nuestra esperanza, eso tiene que ser nuestra meta. El saber que cuando nosotros terminemos nuestra carrera en Cristo, o cuando Dios nos mande llamar, saber que lo vamos a ver tal como Él es, cara a cara. La palabra nos muestra que algún día lo vamos a ver. Y mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿cómo quieres que te reciba Jesucristo el día que nosotros lleguemos a su presencia? Vamos a llegar con la cabeza agachada, decir: chin, ya llegué, ahora a ver qué me dicen. Ahora sí que yo, cuando me portaba mal, lo que menos quería era llegar a mi casa, porque sabía que cuando yo llegaba, mi mamá me iba a decir: a ver, siéntate. Sabía que si yo llegaba con buenas calificaciones, pues me iban a felicitar. Pero ¿qué es lo que realmente anhelas que Jesús te diga el día que te vea? El día que tú lo conozcas y lo puedas ver cara a cara. Nuestra esperanza debería ser verlo y que de su boca salieran las palabras que Él pone en Mateo:
21-22. Fíjate lo que dice Mateo 21-22. Ay, 22-12. 22-12, perdón. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que nosotros tendríamos que añorar y desear que Jesucristo nos diga es: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. De hecho, hay un estudio que termina con este versículo. Yo no dudo que Jesucristo le haya dicho eso a Pablo: bien, buen siervo y fiel. Pablo realmente vivió con todo su corazón para Cristo, para servir a Él. Aquí la pregunta es: ¿qué nos diría Jesucristo si hoy estuviéramos en su presencia? Mira, así que la palabra dice algo muy claro. Algún día vamos a estar delante de Dios y hay muchas promesas que Dios nos hace en su palabra. Si tú dudas de una cosa que diga la palabra de Dios, quiere decir que no crees en lo que dice la palabra de Dios. No puedes decir: yo creo esto, pero pues esto como que no me cuadra. No puedes decir que no crees. Hay cosas que a lo mejor parecen muy descabelladas, pero si tú no crees en esto, realmente no crees en el regreso de Jesucristo. Y vamos a suponer que esa barredora de la cual yo te comenté hoy es: si Jesucristo hoy llegara, si Jesucristo hoy fuera el regreso de Jesucristo, en Apocalipsis 22:12, Dios nos muestra claramente algo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si tú no crees en el regreso de Jesucristo, entonces no crees en absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Jesucristo algún día va a regresar. Y en verdad que su regreso está cada vez más cerca de lo que nos podemos imaginar. Hoy es 29 de octubre. No, perdón, 29 de septiembre. Hoy se está festejando el Rosh Hashanah, ahí en Israel. Yo en la mañana pude abrir el Facebook en la mañana y tengo dos amigos que son judíos que viven allá y estaban compartiendo que estaban ahí en el Rosh Hashanah. Jesucristo viene pronto, que está más cerca de lo que tú te puedas imaginar. Y mi pregunta para nosotros como iglesia es: ¿realmente estamos viviendo para Cristo? Jesucristo vivió hace más de 2000 años. No dudo que si Jesucristo viviera en esta época, Él, así como creo que la mayoría de nosotros, tendría su cuenta de Facebook, de Instagram, y no dudo que tuviera miles de millones de seguidores. De hecho, cuando tú ves a alguien que te gusta, le das seguir o le das like. Jesucristo no vino por seguidores. Ahora sí que Él vino a salvar,
a todos. Y Jesús no quiere seguidores. Jesús vino a hacer dos cosas, vino a ser discípulos y realmente nos dejó un gran privilegio el poder servirle a Él. Así que, regresando un poco a la película, el maestro dijo, pues es que soy seguidor de Cristo y eso es lo más importante para mí. Hoy, ¿qué es lo que tú te consideras? ¿Te consideras un seguidor de Cristo? ¿Estás siguiendo a Cristo o estás viviendo para Cristo? Son dos cosas muy diferentes. Que en las dos veces anteriores que he tenido la oportunidad de estar aquí parado, te he puesto dos cosas, dos contrastes completamente diferentes. Una es el seguir a Cristo y otra es el vivir para Cristo. Hombres, ahora es que Jesucristo hizo apóstoles. Lo seguían muchas mujeres, realmente le servían muchas mujeres. Hombres de esta iglesia, ¿qué estamos haciendo para Cristo? ¿Estamos viviendo para Cristo como Él quisiera que nosotros viviéramos? Te voy a dar mi punto de vista. Digo, no es porque esté Arturo allá atrás. Si como hombres estuviéramos viviendo para Cristo, todos estaríamos discipulando. La gran mayoría nos discipulamos. Casi nadie discipula. A todos nos gusta que nos den. Así que la Biblia dice que si Jesucristo dio su vida por nosotros, nosotros también vivamos por Él. Si hoy tú estuvieras ante la presencia de Jesucristo, Él te diría, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O entrarías con la cabecita agachada para que no te viera. La verdad es que si Pablo nos dejó esos versículos, que para él el vivir era Cristo, lo dejó para que lo leyéramos, pero para que lo apropiáramos, para que podamos vivir para Cristo. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo para Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos ganando almas? ¿Estamos compartiendo su palabra? Eso es lo más importante, que si Jesucristo se cruzó en nuestras vidas y hubo alguien que nos compartió, pues nosotros también pudiéramos hacer lo mismo. Así que yo le doy gracias a Dios. Cuando a mí me compartieron, yo jamás había escuchado de Cristo. Y nosotros podemos ser ese alguien que le pueda compartir a una persona. Yo cuando a mí me compartieron, yo le doy gracias porque algún día Dios puso en el corazón de Diana que me compartiera. Pero había algo que a mí me impactaba. Yo no sabía qué era Cristo. Lo que a mí me impactaba, un cambio que yo vi en ella. Y es lo que realmente Dios quiere en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos un impacto en esta sociedad para los que no lo conocen. Así que en esta vida en Cristo es como un multinivel. Es como un multinivel. Cada vez que tú le compartes a una persona y cada vez esa persona se convierte, esa persona puede ser una persona, un potencial en la vida de otra persona que le pueda compartir a otra. Ahora sí que cuando Jesús atravesó la vida de Pablo, solamente Dios sabía lo que iba a hacer con Pablo. Él no se imaginaba en dónde le iba a poner Dios para compartir su palabra. Y Dios lo utilizó grandemente. Como iglesia tenemos que desear lo mismo, que Dios nos use, para poder tener ese mismo impacto y poder realmente vivir para Cristo.
no vivir para nosotros mismos. Hay una película que se llama Cadena de Favores, no sé si la has visto, pero es exactamente lo mismo. Una persona fue agradecida e hizo un favor, y ese favor se multiplicó, y de repente todo un estado y toda una costa estaban siguiendo esa cadena. Y la vida en Cristo es lo mismo. Ahora sí que si Dios nos dejó su palabra, fue para que lo conociéramos. Pero lo más importante, para que sirvamos a Dios. Para que seamos realmente esos servidores que Él quiere que seamos. Esté en nuestro corazón el servir a Cristo. Ahora sí que Dios no nos obliga ni nos fuerza. Debe estar en nosotros. Hoy, realmente, para terminar esta plática, ¿es Cristo tu vida? ¿Para ti el vivir es Cristo? Como te compartí al principio, Dios me llevó a hacer este estudio por lo que vi en la película y por lo que a mí me enfrentó. Chambres. Y dije, no, pues espérate, yo siempre digo pues, quién soy y lo que he logrado y dónde Dios me ha puesto, porque yo no he hecho absolutamente nada, ¿no? Pero el hacer de Cristo tu vida es que Él sea tu identidad. Y el cieguito le dijo algo al maestro: a lo que le entregas tu corazón es lo que te define. Lo que Dios quiere es de que realmente tengamos una identidad en Cristo, que Él sea nuestra identidad y que Él realmente sea nuestra vida. Entonces, antes de terminar la predicación, quisiera que escucharas una canción que viene muy acorde a lo que escuchamos, y ojalá que esa canción, así que cuando cantamos una canción, a lo mejor te puedas definir con algo, te puedas que esa canción realmente toque tu corazón y ves si realmente Cristo es tu vida, si realmente estás viviendo para Él.
Señor, pues, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias, Padre, te damos por este estudio, Señor, por la enseñanza que tú nos dejas en tu palabra, Dios. Y Señor, pues te damos gracias, Señor, porque tú te atravesaste nuestras vidas y recibimos, Dios, de ti lo que no merecíamos, Señor, que era tu perdón. Padre, gracias porque fue más tu amor, fue más tu misericordia, que no recibimos lo que realmente merecíamos, Señor. Y Dios, te pedimos que este estudio lo podamos apropiar. Danos un corazón que realmente quiera apropiar cada enseñanza que tú nos das en tu palabra, Padre. Lo más importante, Señor, limpia nuestro corazón y pone en nosotros, Señor, el realmente querer vivir para ti, Jesús. Está en nosotros el querer vivir para ti y te pido, Señor, te pedimos por nosotros como iglesia, que realmente tú nos enamores, nos cautives, así como Pablo estaba enamorado de ti, Jesús, y no había cosa que deseara más que estar contigo, Padre, pero él prefirió estar vivo para poder compartir tu palabra, para servirte. Señor, danos un corazón que te ame, danos un corazón que te sirva y danos un corazón, Padre, que quiera ser usado. Te pedimos, Dios, para que todos los que estamos aquí tengamos en nuestro corazón el anhelo, el deseo de cumplir el ministerio, Dios, que tú tienes para cada uno de nosotros. Enamóranos cada día, Señor, y enséñanos a buscarte, Dios, que lo más importante de nuestra vida sea el llenarnos de ti, Jesús, y todo esto te lo pedimos en tu nombre, dándote a ti, Señor, toda la gloria y la honra. Amén.